Estoy en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Lo voy a leer otra vez. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo viene con una hoja de ruta y con un rally de predicación en todo Asia. Estaba 6 meses en una ciudad, habría una iglesia, estaba 1 año en otra ciudad, había otra iglesia, y así sucesivamente llenó lo que es Asia del Evangelio. Hay aproximadamente 11 cartas paulinas que registran los lugares donde Pablo estuvo, y allí plantó una iglesia, levantó discípulos, y ahí está Pablo ahora en la ciudad de Atenas, ¿sí? Lo interesante es que es una de las ciudades, después de Roma, históricas, porque usted sabe que tanto la Ilíada como la Odisea, esa literatura griega que uno muchas veces tiene como obligatoriedad en el secundario y en lengua y literatura de leer. ¿Sabe usted que en Atenas, en la capital de Grecia, era donde se juntaba toda la élite del intelectualismo de aquella época? La mayoría de los matemáticos, filósofos, médicos surgieron de esa periferia donde se promovía la sabiduría. Y ahí está Pablo diciendo que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hace poco fuimos con mi esposa a Luján, pero no en la peregrinación, no se confunda. Fuimos a visitar un amigo, un profeta, y cuando vamos por autopista del oeste y llegando ya a Luján, hay un terrible letrero que dice: bienvenidos a la ciudad de la fe. Y la verdad que me enardeció tanto, porque no es la ciudad de la fe, es la ciudad de la idolatría. ¿Comparte esto conmigo? Muy bien. Y Pablo, cuando está en Atenas, dice que su espíritu se enardecía porque veía cómo la gente iba detrás de los ídolos. Nos pasa a nosotros esa vez al año, donde aquí se celebra la fiesta del Mailín, y vemos que multitudes corren a venerar y a idolatrar un santo. Hoy en México y en todo el mundo, pero primordialmente en México, se celebra el Día de los Muertos. Y hay toda una serie de feriado y de festividades, y se hacen pactos y se hacen conjuros y tantas otras cosas, porque la gente está entregada a la idolatría. Pero quiero decirle que la idolatría no radica solamente en el hecho de venerar una imagen, un ídolo, una estampita, una creencia, un fetichismo, sino que también la idolatría hoy, en nuestro siglo XXI, en nuestro tercer milenio, radica también la idolatría en el humanismo, en el materialismo y en el hedonismo. Materialismo y humanismo, ¿sabe a lo que me refiero? Pero cuando hablo de hedonismo, hablo de el placer por el placer en sí. Y está tan entrelazado en nuestra cultura que hay veces hasta pasa desapercibida, pero aún los creyentes, aún los cristianos están muchas veces venerando e inclinados ante el altar del placer, dándole rienda suelta a las pasiones, que la sociedad a lo mejor lo presenta como el modernismo y como un estereotipo al cual seguir, pero no nos damos cuenta que estamos haciendo veneración de la carne. ¿Hay alguien ahí? Llámese deporte, llámese placeres de todo tipo. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y cuáles son las cosas del mundo? Lo dice Juan, capítulo 2, verso 15 y 16. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, etcétera, etcétera. Y Pablo dice que estaba enardecido.
Y la palabra enardecido es tener celo, es tener un enojo, es tener una bronca reprimida por lo que uno está viendo y sentir la impotencia de no poder hacer nada. ¿Le pasó alguna vez? Y hay algo interesante que dice el texto. Verso 17. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Yo veo aquí a Pablo con un púlpito en la calle, porque quiero decirle y quiero ser honesto con usted en esta noche. Es un culto de oración, así que voy a tomarme ciertas licencias desprolijas. Es fácil predicar aquí. Es fácil pararme aquí sabiendo que tengo una audiencia garantizada y arengarlo desde este lugar, a obedecer a Dios, a llevar una vida consagrada, a dejar determinadas cosas y adoptar otras. Pero ¿sabe qué? El verdadero púlpito está allí afuera. El otro día me reía porque algunos jóvenes habían salido a su primera experiencia de evangelizar y realmente tuvieron grandes confrontaciones con la gente, porque la gente en algunos casos hasta los repelía, los sacaba con improperios y demás. Y yo dije, bueno, pero esa es la esencia de la predicación. La predicación es confrontación. Cuando Jesús vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, se armó un escándalo. En una sinagoga lo quisieron dilapidar, en otro lo sacaron para empujarlo en un barranco, los demonios se manifestaban y dice Pablo que aquí estaba él, ¿dónde? En la plaza. Cualquiera hoy daría su mejor púlpito para que el apóstol Pablo predicara, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo entendía que allí afuera estaba la verdadera necesidad. Y dice el verso 18, y algunos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Los epicúreos y los estoicos, los filósofos, eran el bastión del máximo conocimiento de la época. Sí, y Pablo está desafiando el patrimonio intelectual de aquella época. Déjeme decirle que disputar con esta gente, entrar en ese conflicto de la fe y de la razón, no era nada fácil. Claro que Pablo era una persona letrada, una persona preparada, una persona que argumentaba, una persona que podía presentar una apología de lo que creía. Pregúntele al de al lado que usted tiene, ¿vos sabés lo que crees y por qué lo crees? Pregúntele. Bueno, eso es lo que tiene que defender. Lo que creo y por qué lo creo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ahora, interesante que Pablo, como le dije, está desafiando el patrimonio intelectual. Y él no se sentía por debajo de ellos, porque él entendía que el evangelio de la resurrección no consiste en palabras, sino en poder de Dios y en demostración del Espíritu Santo. Porque la información y el intelectualismo que nosotros podamos abordar y adquirir, y no estoy en contra de la educación y del conocimiento, pero quiero decirle que cualquier ámbito en el cual nosotros podamos incursionar y crecer desde el área profesional está bien, pero eso no provoca una regeneración en el corazón del hombre. No así el evangelio, tan sencillo, tan liso, tan llano, pero que dice la Biblia que es poder de Dios para salvación. Interesante. Como dice 1 Corintios capítulo 2, Dios prendió a los sabios por su sabiduría. Para ellos la palabra de la cruz es locura, pero para nosotros, para los que se salvan, es poder de Dios. Y dice que hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Esa es nuestra doctrina.
Ese es nuestro lenguaje, esa es nuestra denominación, eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Pablo no se predicaba a sí mismo, Pablo no predicaba su propia teoría, Pablo no predicaba su propia denominación, Pablo predicaba a Jesús y la resurrección de entre los muertos. Ahora, claro, Pablo no quedó exento de los improperios, le dijeron palabrero. Y está bajo nuestra traducción o bajo nuestra versión Reina Valera, está suavizada. Está diciendo en realidad charlatán y algunas cosas un poco más ásperas, ¿sí? Mire que usted le va a predicar a alguien para que se salve, para que conozca a Dios y le digan, anda, charlatán. ¿Usted cómo lo toma? Ofensivamente. Sin embargo, Pablo seguía porque él sabía a quién estaba predicando y sabía en quién había creído. Y el verso 19 dice algo interesante, sígame por favor. Tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber de qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Algo le llamó la atención del mensaje de Pablo. Algo tenía Pablo que estos filósofos no tenían. ¿Sí? Ellos tenían conocimiento, Pablo tenía el poder de Dios. El otro día estuve escuchando a Facundo Manes, este neurocirujano y científico argentino, que es una eminencia en otros lados del mundo, quizá y aquí nosotros no lo valoramos tanto. En su libro Cómo usar el cerebro, no sé si alguno lo escuchó esto que le estoy diciendo, él dice que sus hijos, que todavía son pequeños y algunos adolescentes, dentro de 8 años van a trabajar en por lo menos 4 o 5 empleos que todavía no han sido creados. Porque dice que lo porvenir o de aquí a 10 o 20 años en el mundo no se va a valorar la riqueza mineral o el petróleo o el poder que tengan hablando de máquinas o hablando de tecnología. ¿Sabe cuál va a ser la mayor capacidad de reserva? El conocimiento. Diga conmigo, el conocimiento. Por eso es que es tan importante hoy invertir en la educación y en el conocimiento, porque de aquí a muchos años no va a ser lo que se va a valorar la tierra, lo que pueda proveer mineralmente hablando y demás, sino el conocimiento, los descubrimientos. Esa va a ser la mayor reserva, el mayor potencial de las naciones. Ahora, yo pensaba y digo, cuando eso crezca, y cuando el espíritu de Grecia, que es la sabiduría humana y el intelectualismo, crezca en nuestra sociedad, nosotros tendremos que demostrar con mayor potencia el poder de Dios. Nosotros tendremos que fundamentar, y ahí sí que cualquier predicador podrá ostentar su oratoria, su elocuencia, pero tendrá que demostrarlo con poder de Dios para derribar determinados argumentos. Por eso es tan importante sanar enfermos, liberar oprimidos, que el milagro de Dios venga a nuestras vidas en forma cotidiana. Porque no quedó solamente como un ejemplo de que la sombra de Pedro sanaba a un enfermo. No quedó solamente como un dato histórico de que los muertos resucitan o de los que los paralíticos se levantan. Eso debería ser el pan nuestro de cada día. El tema es que entrar en ese calibre de espiritualidad también demanda un calibre de consagración. Ay, ¿qué dije? ¿Consagración? Qué palabra rara, ¿no? Decía al de al lado, hay que consagrarse. Y dice el verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos.
Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Dos cosas. Primero, la razón por la cual Pablo se enardecía. Era gente sumamente idólatra. Tenía un altar para cada dios. Tenía un dios para cada situación de la vida. Tenían un panteón idolátrico. Y si por las dudas se estaban olvidando de algún dios, le habían hecho un altar. ¿Sabe qué? Está todavía ese altar. Hoy estuve mirando un poquito unos documentos arqueológicos y está todavía, cuando uno visita la antigua Grecia, la inscripción en letras griegas: al Dios no conocido. Decirle al de al lado, por si se olvidaron de alguno, a ese también lo vamos a adorar. ¡Increíble! ¿A dónde puede llegar el hombre? Karl Barth, uno de los teólogos más destacados alemanes, dijo en una oportunidad: cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Dos cosas. Pablo se enardece con justa razón, pero la segunda, la viveza del apóstol, de que dijo: ¿de dónde puedo agarrar esta gente para predicarle a Jesús? En otras palabras, quiero decirle que Pablo utilizó una estrategia de su propia realidad. Ah, ¿vos creés en esto? Bueno, en base a esto yo te vengo a hablar. Hoy era el día espectacular para hablar de la resurrección de Jesús. Porque con algunas personas que a veces, hoy es el Día de los Muertos, sí, qué tremendo, y todos están bajo ese... ¿sí? Pero Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, se da cuenta que todo lo podemos utilizar a favor de nosotros. ¿Me está siguiendo lo que le digo? Alguien dice: yo no sé cómo hablar de Jesús, no sé cómo hablar del Evangelio. Algunos me lo planteaban. Yo digo: pero los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No se necesita ser tan iluminado. Pablo dijo: veo que son muy religiosos. Y tengo una denuncia en cuanto a esto para la iglesia. Y una palabra de exhortación. Lea conmigo de nuevo el verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy... Decía de al lado: sos un religioso. Y un religioso empedernido. Ayer estuve viendo un personaje, digo, pero con todo respeto, un predicador que ¿sabe dónde predica? Una cosa de loco. A ver, no quiero caer en el pragmatismo, y el pragmatismo es que cualquier fin justifique los medios. No, que el fin justifica los medios, no. Pero hay un hombre que realmente es extraordinario. Predica en los cruceros. Porque él dijo: la gente que va a un crucero, ¿a qué va? Al placer, al hedonismo, como lo dije recién, en todas sus formas y en todo su esplendor. Ahí hay juego, hay casino, hay baile, hay bebida, hay esto, hay lo otro. Él dijo: esa gente no tiene necesidad de nada, pero le falta todo, que es Dios. Tiene dinero, tiene viaje, tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro. ¿Y sabe qué? Dios lo usa de una manera extraordinaria. ¿Y sabe lo que es ver personas que a lo mejor yo jamás voy a llegar, ni en un bote voy a llegar ahí? Pero ¿sabe qué? Ayer yo veía como, en un video, cómo él ponía de rodillas el barco predicándoles del amor de Dios. ¿Usted sabe con qué necesidad la gente acudía al llamado de Dios a través de este hombre? ¿A quién se le hubiera ocurrido predicar en ese lugar? Alguno diría: tengo ese llamado. Dios me está hablando esta noche. Solo lo estoy usando como ejemplo. No
No tiene que ir ni usted ni yo, nosotros ya tenemos nuestro lugar donde predicar a Jesús. Pero digo, todo el mundo tiene que escuchar la palabra de Dios en todos los ámbitos. ¿Me está entendiendo? Pablo dijo, observo que sois muy religiosos. Y yo veo a veces la iglesia que es muy religiosa, que el domingo no se lo toquen, el domingo viene al culto, escucha la palabra, da su ofrenda, se va a su casa, la semana continúa con toda su rutina, con toda su monotonía, llega el miércoles, tengo que ir al culto, escucha la palabra, da su ofrenda, canta 2 o 3 canciones, si está enfermo venga el pastor que me ore, y nos entramos en una religión, cambiamos de palo, salimos de la católica romana y nos metimos ahora en el Evangelio. ¿Y sabe qué? Jesús es mucho más que todo eso. Jesús es 24/7/365. Dígalo de vuelta conmigo, 24/7. Es todo el día, toda la semana, todo el año. Pero nosotros, hermanos queridos, nos hemos acomodado y hemos hecho del Evangelio la religión a nuestra medida. Observo que sois muy religiosos, le dijo Pablo. Pero volvamos a estos hombres que no conocían a Dios realmente. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo anuncio. Y aquí también tengo otra palabra de exhortación. Pablo se lo dice obviamente a gente inconversa. Pero yo quiero decírselo hoy a usted en este mismo lenguaje. Adoramos sin saber a quién estamos adorando. Por alguna razón Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 4, verso 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y está dando en la palabra griega una connotación a cuando el embrión comienza su estado de crecimiento dentro del vientre materno hasta llegar a ser un feto y luego de feto una criatura en toda su conformación. Pablo está diciendo, tengo contracciones en mi interior, tengo calambres, tengo pujas, parece que la criatura se estuviera moviendo, pero es síntoma de que está creciendo dentro de ellos Cristo. Hay veces decimos, uy, con esos berretines, que siempre está mal, que siempre tiene luchas, que siempre tiene pruebas, que tentaciones, que se cae, que se levanta, que un día ora, que otro día no aparece por la iglesia. Cristo está siendo formado. Y todos alguna vez atravesamos ese proceso de inestabilidad y de bipolaridad espiritual. Diga conmigo a partir de ahora, no juzgo más a nadie. Unos gatean, otros caminan y otros corren en el Evangelio. Pero todos vamos a la misma meta. Pero adoráis pues sin conocerle. Y esto es una gran verdad. Hay veces adoramos, creemos que conocemos a Dios. Pero justamente en la adoración es donde se nos va a revelar Dios. Verso 24, ahí comienza Pablo a describir un poco mejor y dice, el Dios que hizo el mundo, mire cómo empieza, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas, como diciéndole, no sean absurdos, no sean obsecuentes. Dios no está dentro de un sistema religioso, Dios no está dentro de un templo. Verso 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. ¿Cuánto dicen amén? Y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y escuche esto, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El orden de los tiempos y los límites de su habitación. Diga conmigo, tenemos fecha de vencimiento.
Y usted no tiene por qué ver a la muerte como lo antagónico a la vida, lo opuesto a la vida. Justamente la muerte, al igual que el nacimiento, es parte de la vida. El tema es cómo estamos, si muertos físicamente o muertos en delitos y pecados. Todos algún día moriremos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora depende cómo y con quién muramos. Pablo dice, miren que este Dios ha puesto orden a los tiempos y límites a su habitación. ¿Para qué? Verso 27. Esta es una reflexión por si alguien me escucha por primera vez. Para que busquen a Dios en ese tiempo y en ese lapso corto de esta vida, que Dios te la presta, ¿para qué? Para que conozcas al Creador, para que conozcas al verdadero autor de la vida. Por eso es que Dios te pone los tiempos, te prefija y te ordena los límites de tu habitación, para que busquen a Dios. Ese es el fin del hombre, buscar a Dios. Jesús lo dijo en otra manera, que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo se está refiriendo a una persona no vidente, a un no vidente, para que palpando de alguna manera lo encuentren, lo hallen. El término se está refiriendo a una persona con ceguera, y no es otra cosa que lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Cuántos estaban cegados? A lo mejor usted palpando en la antigua vida se fue, no sé, a otra religión, a otra creencia, a otras costumbres. De alguna manera en el hombre está esa capacidad innata de encontrarse con Dios, de buscarlo a Él, de alguna manera, alguien superior. Pero dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Está cerca, más cerca de lo que vos pensás. Y aquí es donde está el corazón del mensaje. Verso 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Aquí me detengo, lo explico, lo expongo y lo cerramos aquí. En Él vivimos. Diga conmigo, en Él vivimos. Nos movemos y somos. Hay 3 palabras que yo las puedo describir en forma clara. Señorío, destino e identidad. En Él vivimos. Y vivir en Él es estar bajo su señorío. Es sencilla la cuestión. Mando y obediencia. Diga conmigo, mando y obediencia. En Él vivimos. Vivimos bajo su voluntad. Vivimos bajo lo que Él ya ha predestinado, y no quiero entrar en el terreno del calvinismo, el arminianismo y demás, soberanía versus libre albedrío. Aquí estamos diciendo lo que la palabra de Dios entiende, en Él vivimos, y quien quiere vivir en Él tiene que estar bajo su absoluta voluntad. Ahora en Cristo Jesús ya no podés hacer lo que antes hacías. Ya no podés decidir por vos mismo. Pablo decía, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor.
En Él vivimos, entonces yo no tengo por qué preocuparme, ya que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestad, ni hambre, ni desnudez, ni espada, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él vivimos. Diga conmigo, en Él vivo, señorío. Pero dice algo interesante, y nos movemos. Si vivimos en Él, y cuando hablamos de movernos en Él, hablamos de la voluntad. Y aquí hablo de destino, ¿sí? ¿Cuál es el destino que Dios tiene para nosotros? Cuando uno vive bajo su señorío, su destino está garantizado. Y el destino es partir y saber a dónde llegar. Y hay gente que aún en la vida cristiana no tienen claro su destino, no tienen claro su propósito, no sabe para dónde agarrar, está desconcertado. Y cuando uno viene al Evangelio, uno sabe por qué nació, para qué vive y a dónde irá. En Él nos movemos, habla de destino, y sabe cuál es el destino para usted y para mí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que alcancéis el fin que perseguís. Dios está pensando bien de mí, Dios está pensando lo mejor para mí, aun cuando en las circunstancias de la vida se susciten cosas trágicas. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. O me va a decir que Dios se equivocó con Job, que en el esplendor de su vida, criando sus hijos en los caminos de Dios, habiendo sido próspero y bendecido en su vida, aun cuando le ocurrió esa sarna maligna, esas pérdidas en todos los aspectos y esa despiadada lucha que tiene con el reino de las tinieblas, ¿eso escapó de la mente de Dios? ¿Eso escapó del plan perfecto de Dios? No, porque dice en el capítulo 42, y después de la prueba, Dios restauró 4 veces más, y el postrer estado de Job vino a ser más fuerte y más glorioso que el primero. En Él nos movemos. Si en Él vivimos, estamos bajo su señorío y en Él nos movemos, estamos con un destino de Dios garantizado. No hay por qué preocuparse. No hay por qué preocuparse. Nosotros ya no vivimos bajo la tómbola del destino. ¿Y qué ocurrirá? ¿Y lo que ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Y bueno, eso es la voluntad de Dios, perfecta. Y termino con el último, porque en Él vivimos, señorío, nos movemos, destino, y somos identidad. La identidad en Cristo no es la identidad que teníamos antes. ¿Sabe cuál era nuestra identidad anterior a esta? Mentes de esclavos. Esclavos por naturaleza. Y éramos esclavos de lo que obedecíamos. Y le obedecíamos al pecado. Y éramos esclavos del pecado. Dice el libro de Romanos, todo el capítulo 6. Pero ahora vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora es interesante hablar de la identidad. ¿Qué es identidad? Es saber quién soy. Y como dice Pablo en el capítulo 12 de Romanos, nadie piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense de sí con cordura. O sea, no te niveles para abajo, porque sos hecho a la imagen de Dios. Basta de complejos, basta de temores, basta de nivelarte siempre en tu autoestima, que no servís, que no podés, pero tampoco soberbia, tampoco altivez, tampoco superioridad frente a los demás. Piense de sí con cordura. Y es interesante hablar de la identidad
en la vida cristiana y de la identidad de Cristo en uno, la cual Él tiene que ir forjando en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Porque cuando yo tengo una identidad sana, entonces puedo ver a los demás con los ojos de Cristo. Mientras yo tengo una identidad distorsionada, mientras yo tengo una identidad opacada, mientras tenga una identidad fallada de fábrica de la naturaleza caída, mi percepción acerca de la vida y de los demás es prejuiciosa. Mayormente cuando yo estoy dañado y no tengo un concepto sano y claro de mí, cuando veo a los demás, lo veo con distorsión, lo veo con prejuicios, los veo bajo el ojo de la crítica, no los estoy viendo bajo el lente del cielo. ¿Me está entendiendo lo que digo? Por eso es que necesitamos, hermanos queridos, saber quiénes somos en Cristo Jesús y sanar nuestro interior para poder reflejar en los otros la imagen de Cristo. Todo esto dijo Pablo en el sermón. Pero ¿sabe qué? Yo creo que los filósofos entraron en una encrucijada. Porque cuando Pablo les apuntó cuál era su legado, cuál era su identidad, cuál era su fundamento, en Él vivimos, nos movemos y somos. Miren lo que le dijeron, y con esto cierro. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque sin arrepentimiento no hay nada de todo lo que yo le dije. Sin un cambio de vida y un cambio de mentalidad, sin un arrepentimiento genuino, no habrá un cambio. Verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sabe qué? Nuestros pecados como causa judicial prescribieron en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vayan a los libros no hay nada escrito de mí, no hay nada que me acuse. Pero ¿sabe qué? Usted sabe que está a cuentas con Dios y realmente prescribieron nuestros pecados. Pero cuando uno confronta al mundo con el juicio de Dios, ahí viene la respuesta. Verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, porque les estaba hablando del juicio, la resurrección de los muertos no es solamente para vida, sino también para condenación. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Fracasó Pablo? No. ¿Fue el resultado que esperaba? A lo mejor no. Pero él predicó la palabra. Y si su audiencia fue laxa, fue corta, fue muy pequeña, hoy nos ha dejado a nosotros un mensaje que sigue convirtiendo miles de corazones. Diga conmigo, porque en Él vivimos, nos movemos y somos.